Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a esta serie de programas que hemos estado realizando con el tema de los tiempos proféticos. Estamos muy contentos de recibir esta transmisión en cada uno de nuestros hogares y poder nosotros a través de la palabra de Dios llevar una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra de esperanza, pero también una palabra que traiga bendición a nuestras familias. Agradecemos a todos aquellos que tienen la oportunidad de compartir este programa, al cual te invitamos a que lo vuelvas a hacer, ya que muchas palabras que llegan a nuestro auditorio, a todas aquellas personas que nos hacen el favor de recibirla, bueno, pues son personas que hemos visto que la Escritura ha hecho cambios poderosos en su vida, en su familia. La palabra dice que no vuelve vacía. Así que bienvenidos una vez más. Estamos aquí con nuestra temática de tiempos proféticos. Les habla su servidor, el pastor Omar Campos, y quisiéramos también saludar a todos nuestros amigos que a través de nuestra congregación y aquellos conocidos que nos han hecho el favor de llegar a esta transmisión, pues nos han estado siguiendo a través de nuestros medios sociales, de nuestras redes sociales. Estamos aquí en vivo y quisiéramos compartir ahora algo que nos enseña la Escritura para traer un mensaje a tu corazón. Tiempos proféticos, estamos hablando de las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a ser los últimos días, o los días que van a marcar su venida, son los días como los días de Noé. Y eso es lo que vamos a hablar ahora acerca del mensaje escritural que nos enseña la palabra con respecto al capítulo de Mateo. Pero hay una pregunta, Mateo capítulo 24, hay una pregunta que quisiéramos lanzarla. ¿Por qué Jesús escogió a esta generación de entre muchas que estuvieron para darnos la oportunidad de apercibirnos con respecto a los tiempos de su venida? ¿Qué características tenían estos tiempos que pueden ser similares a los nuestros? Esa es una buena pregunta. ¿Qué había en esta generación que es escogida para que el Señor la mencionara en sus últimos días? ¿Qué características tienen estas personas que son similares a lo que vivimos hoy en día? Bueno, de eso vamos a tratar. Mateo capítulo 24, verso 36, ahí en tu pantalla va a salir de este pasaje, por si quieres también buscarlo en alguna Biblia que tengas cerca tuyo para que lo puedas corroborar, pero ahí vas a encontrar el texto escritural, que a la letra dice: nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Verso 36 de este pasaje de Mateo nos está mencionando cómo el escritor nos enseña a nosotros que nadie conoce el día ni la hora, solamente el Padre. Y para nosotros nos da tranquilidad, porque en medio de las circunstancias que vivimos nos encontramos gente que es charlatana, que quiere venir a atemorizar. La gente nos pregunta, ¿es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. La Biblia dice que es el principio, que es un ensayo en lo que estamos viviendo. Solamente es el principio de acontecimientos. Pero a través de las señales que nos menciona el escritor, vamos a poder nosotros estar seguros y discernir los tiempos. Avanzando con el texto bíblico, dice la escritura, verso 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Jesús está tratando de contestar una pregunta a sus discípulos. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuáles son las señales de tu venida? Los discípulos tenían una esperanza, una promesa. El maestro conoce todas las cosas y el maestro les enseña algunas señales que ya están establecidas ahí. Y es ahí donde Él les habla de su venida, la venida del Hijo del Hombre. Estas son las señales que van a tener. Y entonces, de todas las que menciona,
ahora nosotros nos centramos en lo que dijo el Señor. Será como en los días de Noé. Es por eso que quiero hablarte de este punto específico, los días de Noé. Como lo menciona esta imagen, se puede ver el arca construyéndose, una generación que vio renacer, que vio crecer el arca. Y ahí encontramos, número 1, ¿qué caracterizaba a esta generación? Bueno, que era una generación que había sido advertida. Hoy tenemos eso precisamente, una generación que es advertida por todo lo que va a acontecer en la actualidad. Y eso nos llama a nosotros la atención, porque las advertencias que Dios nos está dando a través de muchas señales nos puede decir que vivimos una generación similar a los días de Noé. Hebreos capítulo 11 nos da un poquito más de referencia con esto. Hebreos 11 nos dice, por la fe, Noé recibió una advertencia de parte de Dios. Así que Noé nos está mencionando la escritura que recibió una advertencia en su tiempo. Hoy en día también muchos hombres de Dios, muchas personas están recibiendo la advertencia y se la están comunicando al mundo. Vivimos en una generación que ha sido advertida por todos los acontecimientos que hoy en día tenemos. Así que tómalo como una advertencia. Nosotros los ministros, los que comunicamos la palabra, nuestra labor no es condenar a nadie, ni es estar juzgando a nadie, sino solamente advertir que viene una señal que nos da pie a pensar que estamos viviendo en días donde se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde encontramos en la escritura a Noé advirtiendo a toda una generación. Noé fue escogido para hablarle a una generación mala, nos enseña la escritura, una generación perversa. Dice la escritura que ¿qué era lo que Noé advertía? Bueno, la Biblia nos enseña, en verso 7 de Hebreos 11, que Noé recibió una advertencia de parte de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Es por eso, amado, que hoy estamos hablando contigo acerca de esto. Noé, Dios le avisó que venía un diluvio. Y para ese entonces, ningún habitante de la tierra sabía que era la lluvia. Eso es algo sorprendente, porque cuando Noé les empieza a advertir, va a llover, va a haber un diluvio, la gente lo juzgó loco. La gente decía, eso no puede suceder. ¿Qué es eso de la lluvia? Y ahí es donde encontramos la segunda característica de esa generación. La generación de Noé recibió un cambio climático. La escritura nos dice que en medio de ese cambio climático que vivieron en la generación de Noé, es algo que hoy en día se parece mucho a la palabra que usamos, ¿no es cierto? Hace algunos años se ha estado usando el cambio climático de nuestro planeta. La gente está tratando de advertirle a toda una generación, si no hacemos algo, le va a suceder algo a esta tierra. Es por eso que la generación de hoy se parece a esta generación, donde hubo algo que no se había visto, algo que no había acontecido. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones anteriores ni siquiera habían escuchado eso del cambio climático. A nuestra generación le toca ahora verse sumergida en esta palabra que es el pan de todos los días, y hay ecologistas y hay gente tratando de colocar en el corazón de la gente como una advertencia que si no hacemos alguna acción vamos a enfrentarnos a circunstancias muy severas en nuestro entorno. Pero ¿qué fue lo que no podía comprobar en ese momento? Bueno, le decía ahorita la lluvia. Noé no la podía comprobar, ni siquiera la había visto, porque la Biblia nos enseña, y quiero enfatizar eso. Ahí en tu pantalla vas a ver que Génesis capítulo 2 nos dice, porque Dios no había hecho que lloviera todavía. La Biblia nos dice que nadie hasta ese momento había conocido la lluvia. Del suelo, ¿cómo se regaba la tierra? Del suelo salía una especie de vapor que mantenía húmeda toda la tierra, según
esta versión que está colocada en tu pantalla, lo puedes corroborar en tu Biblia. Encontramos entonces que nadie conocía el ciclo del agua como lo conocemos ahora. Así que tú y yo sabemos cómo funciona ahora toda esta situación del ciclo del agua, pero esa generación no lo conocía. Había un cambio. La Biblia dice que por eso la edad de las personas, la fruta, todas las cosechas era totalmente diferente, era más grande porque había un clima diferente en ese lugar. Cambió a través del diluvio y esa generación recibió un cambio climático. Número 3, los días de Noé se caracterizaban por los días en que faltaba el temor de Dios. La gente no tomaba en cuenta a Dios, ni su palabra, ni su consejo, ni siquiera lo tomaban. Hoy tenemos una generación similar. La gente ha dejado de tomar en cuenta a Dios en el gobierno, en las leyes, en las escuelas, en los matrimonios. Los ha dejado tomar en sus decisiones. Ya no quieren tomar en cuenta a Dios. Y hoy vivimos una generación similar. Hasta hace algunos meses anteriores veíamos cómo están atacando las leyes pro vida. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Queremos que sacar a Dios de todo y que Dios ya no sea parte de las relaciones que ahora tenemos. Por eso Hebreos 11:7 dice que Noé fue el único que con temor, hablando del temor de Dios, con temor, que quiere decir respeto a la advertencia de Dios. El temor de Dios es algo que falta hoy en día. El respeto a esa advertencia que Dios estaba mencionando. Dice que con ese temor construyó un arca, construyó un barco muy grande. Noé fue llamado en su generación para construir un barco en medio de una sociedad con falta de temor. Una generación mala, una generación que no tomaba en cuenta a Dios, una generación que solo pensaba en hacer lo malo. Amado, hoy te invito a que tú tomes en cuenta esta advertencia, que reflexionemos cómo toda esta maldad ha estado tratando de contaminar nuestro mundo, cómo toda esta maldad ha estado tratando de contaminar nuestras familias. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y estamos en una generación que trata de seguir diciéndonos, hey, no pasa nada, no te sucede nada si tú lo haces. Mira, lo hice y no me pasó nada. Sí, una generación que pierde el temor de Dios es la que se atreve a estar insultándolo, a estar pisoteando sus principios y no sabe que a la vuelta de la esquina está la curva que lo va a sacar del camino y que se va a encontrar con muchas consecuencias adversas. Por eso quiero invitarte a que tú y yo en este tiempo seamos una generación que tengamos en cuenta a Dios como lo hizo Noé. Noé fue rescatado en el Salón de la Fama de parte de los hombres de fe porque se caracterizaba con tener el temor de Dios. Número 4, quiero hablarte de este punto número 4. Y hablaba de que en los días de Noé, la gente por falta de temor ya no tenía tiempo para su familia. Así que quiero mencionarte algo muy importante. Hoy es el tiempo para dedicarnos a la familia. Si algo caracterizó la vida de Noé es que fue galardonado y fue colocado en el Salón de la Fama de Dios porque su pasión por construir el arca fue su familia. Lo menciona la escritura cuando dice Hebreos 11, verso 7, ahí en la segunda parte, con temor construyó un arca para que su familia se salvase, para que su familia fuera salva, para sacarlos de todo el ambiente de contaminación que se encontraba la familia. Por eso, amado, yo hoy quiero hablarte a ti directamente cómo nuestras familias necesitan que nosotros vayamos a buscarlos, que nos importe nuestro hogar, que nos importe qué está sucediendo, qué hay en el corazón de nuestros hijos, qué pasa en la generación que tenemos. Hoy tenemos más que nunca que hacer lo que hizo Noé. Noé fue llamado para que en esa generación que no tomaba en cuenta a Dios y que no quería, no les importaba qué destino tenía en su familia, tú y yo busquemos cuál es el destino de nuestra familia. Yo quiero que te hagas una pregunta. Si hoy te murieras, si hoy se muriera tu familia, ¿a dónde se iba a ir?
¿Cuál es su destino? Sentido común. ¿Hacia dónde iría? Esa pregunta, esa respuesta que tú le des a esta pregunta, te está diciendo dónde hay una necesidad. Y por eso yo quiero hablarte de esta situación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5, ahí va a aparecer en tu pantalla. Si, dice la escritura, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos. ¿Qué dice este pasaje? Está diciéndonos este pasaje, amado, que Noé fue guardado porque predicó, porque fue un heraldo, dice una versión, porque fue un pregonero de la justicia. ¿Qué quiere decir? Alguien que anuncia la justicia de Dios. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres, familias que estén compartiéndole, que no tengan miedo, que le estén advirtiendo, porque se aproxima el diluvio, se aproxima el día que Dios estableció para que esto se acabe, amado. Y Dios nos está diciendo, predica la palabra. Ahora, una vez cuando habla de predicadores o de evangelistas, quiere ver multitudes, quiere ver cantidad de personas. Y tú te das cuenta que Noé es colocado en el cielo y es galardonado en el cielo, simple y llanamente, porque él se preocupó porque su familia entrara en el arca. Amado, tú y yo tenemos una encomienda de parte de Dios. Si a otros no te escuchan, si les estás advirtiendo, busca a tu familia. Algo que nos muestra este pasaje es que Noé, no importó los años que tuvo que pasar, no perdió a su familia. Su familia entró al barco, su familia entró al arca. Hoy tenemos que buscar más que nunca la manera de cómo hablarles. Pero te voy a decir algo que me he encontrado en el camino, es el mal testimonio que a veces damos en casa. Me han dicho muchas personas, no hombre, si supiera cómo habla en la casa, si supiera cómo es, si supiera cómo se comporta, si supiera cómo... A veces nuestro mal testimonio, nuestra falta de carácter, de dominio propio, ocasiona que nuestra casa se pierda. Por eso es digno de admirarse este hombre que nos enseña que en medio de una generación, porque le podemos decir muchas excusas a Dios. No, todos se portan mal, mira, todos lo hacen, mira aquellos también, mira aquellos que según también son tus hijos lo hacen. Le pudiéramos sacar miles de excusas a Dios. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que todos se salvaron. Y fueron años, algo que no había visto. El arrebatamiento es algo que no se ha visto. El arrebatamiento es solamente una enseñanza bíblica que nadie la ha experimentado, pero te voy a decir algo, es algo real, es algo que Dios ha dicho y para los que tienen fe lo van a experimentar. Por eso Dios quiere que nos vayamos con nuestra familia y por eso te hablo en esta hora como una advertencia de parte de Dios. Haz lo posible, haz lo que tengas que hacer, pero que tu familia entre al reino de los cielos, que tu familia se salve, que tu familia venga a los pies de Cristo. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero tenemos que orar, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que nos ayude. Ese pasaje de Pedro nos dice, él y otras 7 personas, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y él entraron al arca. Eso es una bendición. Cuando ves que tu familia se acerca al Señor, cuando ves que tu familia ve lo que están viendo, checa qué están revisando. A veces se nos están perdiendo nuestra propia casa y todos nosotros somos responsables, tenemos que estar ahí. Gracias a Dios por la familia que está unida, protegiéndose unos a otros, porque de eso se trata la familia. Amado, te invitamos que en esta hora meditemos en este pasaje y que seamos como Noé, pregoneros de justicia, que compartamos la justicia de Dios, porque Dios es amor, Dios es misericordia, su gracia nos alcanzó, Él es perdonador, es un Dios perdonador, pero también es un Dios justo. Y si algo va a hacer Dios, no lo va a hacer injustamente, nos va a advertir como lo hizo con esa generación. Y dice la Biblia que de todos esos años que predicó Noé, nadie quiso.
A lo mejor ninguna persona quisiera a Noé como el evangelista de su iglesia. Pero te voy a decir algo. Dios no lo alabó porque se fuera o no la gente. Dios lo colocó ahí porque hizo lo que tenía que hacer y no permitió que su casa se perdiera. Así que tú y yo vamos a hacerlo. Tú y yo vamos a manejar esta parte en el corazón de Dios y decirle: Señor, necesito que ayudes a mi familia. 4 puntos que vimos esta noche. Quiero hacerlos un repaso rápido. Días de advertencias. Noé vio días de advertencia. Número 2, días de cambios climáticos. Noé estaba en días de cambios climáticos. Número 3, días de falta de temor de Dios. Era la generación de Noé. Días de advertencia, días de cambio climático, días de falta de temor. Número 4, días donde la gente no se dedicaba a la familia. Ahora Dios nos está llamando a dedicarnos a buscar a nuestra familia, a ir por ellos. Así que te invito que en esta hora seas parte de todo esta advertencia para que podamos venir a los pies del Señor y que tú y yo aprendamos que así como dijo Jesús, será como en los días de Noé. ¿Te parece conocido esto? ¿Te parece conocido esto, amado? ¿Te parece conocido? Todo esto que nos ha dicho el Señor en esta noche es solamente una parte. Seguiremos estudiando la próxima semana, seguiremos viendo acerca de qué sucedió en esa generación. Hemos visto solamente unos puntos de lo que la Biblia nos enseña, de lo que vivió Noé. Pero algo con lo que podemos aterrizar hoy en día. Tú no tienes que quedarte fuera del arca. Tú no tienes que quedarte ni tu familia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Así que te invito a que ahí donde estás, donde quiera que estés en este momento, en donde quiera que haya llegado esta transmisión, sea ahorita o sea en cualquier tiempo, tú recibes esta palabra porque Dios te está hablando a ti. Tal vez has descuidado tu casa, tal vez has dejado a tu familia a un lado. Hoy yo quisiera invitarte que le digas a Dios: Señor, ya no quiero ser un hijo pródigo. Yo quiero que tú vengas a mi corazón. Dile conmigo: Señor Jesús, ya no quiero estar lejos, Señor, de poder entrar hacia ese reino que tú nos has prometido. Perdona mis pecados. Mira mi generación, mira mi familia. Dile al Señor en esta hora: Señor, te entrego mi familia. Ayúdame a ser una persona que pueda ser un instrumento para que te conozcan a ti, tu amor, tu gracia, tu perdón. Pero haz conmigo, Señor, el trabajo que tengas que hacer. Tómame, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Te lo entrego. Recibo tu salvación, tu sacrificio, tu resurrección, porque tú eres el Dios que me has dado todas las cosas, toda la vida. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que nos hemos reconciliado con Él. Y ese es su evangelio, el ministerio de la reconciliación. Así que vamos a continuar con esta serie de mensajes y por eso te invitamos que hoy vengas a pedirle al Señor: dame sabiduría para que también en esta generación nosotros salgamos librados. Dios te bendiga. Gracias y comparte este mensaje con otros y síguenos en nuestras redes sociales para que podamos nosotros también seguir llevando el evangelio a toda criatura. Dios te bendiga. Bendiciones.